En el vibrante estado de Veracruz, México, un lugar donde la selva respira y los secretos antiguos persisten, se alza un viejo puente de piedra. Es conocido como el Puente de Jula. El puente cruza el río Jula, una vía fluvial que puede estar en calma en un momento y en un torrente furioso al siguiente. Esta estructura no está hecha solo de piedra y mortero, está construida con historia, fe y una leyenda oscura que los lugareños aún susurran. La gente dice que el aire alrededor del puente se siente pesado. Dicen que se pueden oír sonidos débiles en el viento, como un canto que nunca terminó. Las mismas piedras parecen guardar recuerdos de un tiempo muy lejano, un tiempo de gran devoción y terribles errores. Hace muchos siglos, un grupo de monjes franciscanos llegó a esta tierra exuberante e indomable. Su misión era difundir su fe y ayudar a las comunidades locales. Vieron el río como un gran obstáculo. A menudo se desbordaba, aislando a los pueblos y haciendo que los viajes fueran imposibles y peligrosos. Los monjes decidieron que construirían un puente, uno fuerte que pudiera resistir la furia del río. Eran hombres decididos, llenos de piedad y con el deseo de domar el paisaje salvaje. Creían que su trabajo era un servicio a Dios y a las personas a las que habían jurado proteger de las dificultades. Sus días estaban llenos de oración, trabajo duro y el sonido de los martillos golpeando la piedra. La construcción del Puente de Jula fue una tarea monumental que puso a prueba la resistencia y la fe de los monjes. Trabajaron incansablemente bajo el caluroso sol de Veracruz, sus túnicas marrones empapadas de sudor. Movieron piedras enormes a mano, mezclando mortero con arena de la orilla del río. El río, sin embargo, parecía oponerse a sus esfuerzos. Cada vez que avanzaban, una tormenta repentina o una poderosa crecida de agua amenazaba con arrasar su trabajo. Los monjes oraron con más fervor, creyendo que su devoción finalmente conquistaría el espíritu salvaje del río. Estaban convencidos de que su propósito sagrado los protegería y aseguraría que el puente un día se mantendría completo. Entre los monjes había un joven llamado Fray Lorenzo. Era conocido por su curiosidad insaciable y su amor por los libros antiguos. Mientras los demás se centraban únicamente en el trabajo físico de la construcción, Lorenzo pasaba sus noches en la pequeña biblioteca a la luz de las velas que habían establecido. No era solo un constructor de puentes de piedra, quería construir puentes de conocimiento, conectando el presente con el pasado olvidado. Sentía que la respuesta para controlar el río no estaba en piedras más fuertes, sino en comprender las fuerzas antiguas que gobernaban la tierra mucho antes de su llegada. Esta búsqueda de conocimiento oculto pronto lo llevaría por un camino muy peligroso. Una tarde húmeda, mientras buscaba entre una colección de pergaminos y manuscritos empolvados, Fray Lorenzo encontró algo extraordinario. Era un texto muy antiguo, sus páginas quebradizas, y su escritura diferente a todo lo que había visto antes. El texto hablaba del río no como mera agua, sino como una entidad viviente, un espíritu antiguo de la tierra. Describía un hechizo poderoso, una sola palabra que supuestamente podía dominar el río, haciéndolo obedecer la voluntad del que lo pronunciara. El corazón de Lorenzo latía con fuerza en su pecho. Creía que esto era un regalo de Dios, una herramienta divina para ayudarles a terminar el puente y proteger a la gente. No lo veía como magia oscura, sino como una forma olvidada de oración. La palabra era chtonios. El texto advertía que era una palabra de inmenso poder, conectada con las partes más profundas de la tierra. No estaba destinada a lenguas mortales y nunca debía pronunciarse en voz alta, pero Lorenzo, en su entusiasmo juvenil, pasó por alto las terribles advertencias. Solo vio una solución a sus luchas. Se imaginó a sí mismo de pie ante el río, pronunciando la palabra y viendo cómo las aguas turbulentas se calmaban. Pensó en la gloria que traería a su misión y el alivio que proporcionaría a los aldeanos locales. La tentación era demasiado grande, la promesa de control demasiado atractiva para que él resistiera el poderoso atractivo del texto antiguo. Al día siguiente, se formó una tormenta, más grande y amenazante que cualquiera que hubieran visto antes. El río comenzó a crecer, sus aguas turbias subían a un ritmo alarmante, amenazando con destruir los cimientos del puente de una vez por todas. Al ver el pánico en los ojos de sus hermanos, Lorenzo tomó una decisión fatídica. Corrió a la orilla del río, sosteniendo el texto antiguo en sus manos temblorosas.
Ignoró las súplicas de los otros monjes que sentían que algo andaba terriblemente mal. Sintió una oleada de poder, creyendo que estaba a punto de realizar un milagro. Respiró hondo, miró el río rugiente y se preparó para pronunciar lo inefable. Con todas sus fuerzas, Fray Lorenzo gritó la palabra prohibida a la tormenta: ¡Gitonios! Por un momento, hubo un silencio aterrador. El viento dejó de aullar y el río pareció congelarse. Pero no fue la calma que esperaba. Un rugido profundo y gutural brotó de la tierra bajo sus pies. El río no disminuyó. En cambio, explotó con una furia inimaginable. Una ola monstruosa se levantó de las profundidades, una pared de agua oscura y escombros. Se estrelló contra el puente sin terminar, arrastrando piedras, herramientas y a varios de los monjes que trabajaban allí, sus gritos ahogados por el diluvio. El milagro se había convertido en una catástrofe. El desastre dejó a los monjes sobrevivientes en un estado de conmoción y profundo dolor. Fray Lorenzo se había ido, consumido por el mismo río que había intentado dominar. El puente estaba en ruinas, y las almas de sus hermanos se habían perdido en las aguas violentas. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de la maldición se hizo evidente. El texto antiguo no había ofrecido control, había exigido un sacrificio. La palabra Gitonios no había sido una oración, sino una invocación que despertó un espíritu vengativo y ctónico. A partir de ese día, nació una leyenda oscura. Los lugareños creían que el río ahora estaba embrujado por los espíritus de los monjes ahogados, atados para siempre al lugar de su muerte. La maldición del puente de Jula es muy específica y profundamente temida en la región. Se dice que cualquiera que se atreva a pronunciar la palabra Gitonios cerca del puente sufrirá un destino terrible. La naturaleza de la consecuencia varía en la narración del cuento. Algunos dicen que la persona será arrastrada al río por manos invisibles. Otros afirman que serán llevados a la locura por susurros que solo ellos pueden escuchar. La creencia más común es que el que hable sufrirá un accidente repentino y trágico poco después de abandonar el puente. Esta creencia es tan fuerte que los padres locales enseñan a sus hijos a nunca decir la palabra, asegurando que la leyenda se transmita de generación en generación. A pesar de las escalofriantes advertencias que resuenan a lo largo de los años, siempre hay quienes son escépticos o imprudentes. Ven la leyenda como una simple historia de fantasmas, un desafío a conquistar. Hace solo unos años, un grupo de adolescentes de una ciudad cercana decidió poner a prueba la maldición. Condujeron hasta el puente una noche, riendo y grabando su aventura con sus teléfonos. Uno de ellos, un chico ansioso por mostrar su valentía, se paró en medio del puente y gritó en voz alta: ¡Gitonios! Sus amigos vitorearon su audacia, sus risas resonando en el aire quieto de la noche, completamente ajenos al peligro que habían invitado. El resultado inmediato fue decepcionantemente tranquilo para los jóvenes en busca de emociones. No pasó nada. El río fluía pacíficamente debajo de ellos, y no aparecieron figuras fantasmales. Se fueron del puente sintiéndose triunfantes, convencidos de que la leyenda no era más que una tonta superstición local. Sin embargo, en su camino a casa, ocurrió una tragedia. Una falla mecánica repentina e inexplicable hizo que su coche se saliera de la carretera y se estrellara. Si bien la mayoría de ellos sobrevivieron con heridas, el chico que había gritado la palabra prohibida no tuvo tanta suerte. Este evento reciente sirvió como un recordatorio sombrío y poderoso para la comunidad. Es mejor dejar algunas leyendas sin perturbar. Así que, si alguna vez te encuentras viajando por los hermosos paisajes de Veracruz y te topas con un viejo puente de piedra que cruza el río Jula, debes ser cauteloso. Este es un lugar cargado de historia y tristeza. El puente se alza como un monumento no solo a la fe de los monjes franciscanos, sino también a las devastadoras consecuencias del conocimiento prohibido y la soberbia humana. El mismo aire a su alrededor parece contener una advertencia, una súplica silenciosa para respetar las fuerzas que yacen dormidas allí. No dejes que la serena belleza del lugar te engañe con una falsa sensación de seguridad, pues el recuerdo de la tragedia está incrustado en las mismas piedras. Recuerda la historia de Fray Lorenzo, un hombre de Dios cuya curiosidad lo llevó a un secreto oscuro y poderoso. Buscó controlar la naturaleza por una causa noble, pero no comprendió el poder ancestral con el que estaba jugando.
Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de inmiscuirse con fuerzas más allá de nuestra comprensión. La leyenda insiste en que el espíritu del río, despertado por la palabra prohibida, permanece vengativo y alerta. Espera pacientemente al necio o al arrogante que se atreva a repetir el error de Lorenzo, listo para reclamar otra víctima y reforzar su terrible maldición. Es crucial entender que esta historia, como muchas leyendas, camina por una delgada línea entre la realidad y la imaginación. El puente de Jula es una estructura histórica real, probablemente construida por misioneros franciscanos hace siglos. Los desafíos de domar el río Jula también fueron muy reales. Estos hechos históricos sirven como la base sólida sobre la cual se han construido los elementos más fantásticos de la leyenda. El descubrimiento de un pergamino mágico, la palabra prohibida y la consiguiente maldición son productos del folclore popular, una forma en que la gente explica eventos trágicos y para inculcar un sentido de respeto por la poderosa naturaleza que los rodea. Por lo tanto, presta atención a este último consejo. Si bien el cuento de Chthonios puede ser producto de la imaginación colectiva, los peligros del río y el respeto que el lugar impone son muy reales. Trata el puente de Jula no como un sitio para un desafío, sino como una pieza de historia viva. Escucha los susurros del viento, admira la resistencia de las piedras antiguas, y luego sigue tu camino en silencio. No pronuncies la palabra, no pongas a prueba la leyenda. Porque, sea real o no la maldición, el puente encierra una historia de tragedia, y algunas historias son lo suficientemente poderosas como para crear su propia realidad.